Vamos a escuchar de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, este fragmento. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. No se adelanten, sigan a los demás para que vayan parejitos. No es regaño, es para que se oiga mejor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Muy bien. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Miren qué bonito, parejitas. Pueden ponerse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. A ver, quietecito. Quietecito.
Tiene lombrices ese niño. Hola amigos de Face, ahora vengo muy regañón, no. Sencillamente queremos poner orden. El orden le agrada a Dios, de hecho Dios es orden, ¿sí? Bueno, en el siglo XII arranca una tradición, y la tradición es precisamente la celebración del aniversario de la dedicación de la basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano, por eso es la Basílica de San Juan de Letrán, o San Juan Laterano. La Basílica de Letrán es la iglesia madre de Roma, dedicada primero al Divino Salvador y después también a San Juan Bautista. Esta celebración fue primero una fiesta solamente romana, una fiesta local. Más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano, con el fin de honrar pues aquella basílica que es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad, para con la cátedra de Pedro que, como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Así pues, es importante recordar que la dedicación de esta basílica nos lleva a pensar en la dedicación también de todos los templos que son consagrados al Señor. Pero más que todos los templos materiales, los templos espirituales que somos cada uno de los bautizados. Por eso San Pablo insiste mucho: cuiden ese templo de Dios, porque el que destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. Y en el Evangelio vemos todavía más, diríamos, confirmada esta idea al decir Cristo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose pues no al templo bonito que contemplaban los judíos cuando iban a Jerusalén, sino que se refería al templo de su propio cuerpo. Aunque rezar en casa debe ser una práctica diaria, porque somos templo y debemos orar, eso no es suficiente. Jesús quiso salvarnos no por separado, sino unidos como una comunidad, como un pueblo. El templo, por tanto, es el lugar consagrado a Dios, donde los fieles nos reunimos para darle el culto debido a nuestro Dios y Creador. Ciertamente una religiosidad conformada solo por prácticas externas, pues no sirve de nada, sería un culto vacío. Jesús se opone a esta religiosidad externa, vacía. Recordemos, sin embargo, que en cada iglesia Jesús está presente, especialmente aquí, en el tabernáculo, en el sagrario. Por eso es lo que hace sagrado un templo, la presencia de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando ustedes vayan, o si no es que lo han hecho, a la consagración de un templo, me refiero a la celebración solemne, van a ver que en el altar se ponen puñitos de incienso, de tal manera que llega el obispo, enciende cada puñito y de ahí se eleva el suave aroma hasta Dios, del altar, donde ponemos la ofrenda cada día que celebramos la Eucaristía. Luego las cruces, que son 12 en conmemoración de los 12 apóstoles, también se ungen con el crisma. En fin, es una celebración muy, muy hermosa. Vamos pues a continuar con esta celebración de la Basílica, que es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Como ya les dije, hacia el año 320 fue construida por el emperador Constantino. Su nombre original, como ya también mencioné, pero quiero recalcar, es Basílica del Santísimo Salvador, que después se convierte también, o se toma en cuenta, a San Juan Bautista, y por eso es la Basílica de San Juan de Letrán. Bueno, la fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro,
constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Esto es lo que debe recordarnos sobre todo, principio y fundamento de la unidad, esta basílica del Papa, la basílica del Papa Francisco en este caso, o del Papa que esté en turno, ¿sí? Vamos a continuar, pueden continuar ustedes también sentados, disculpen la redundancia.